Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Lo prometido es deuda y hoy por fin vamos a conversar en profundidad sobre el proceso de formación planetaria. Este es uno de los aspectos más destacados de la astrofísica moderna, pues gracias a los avances tecnológicos de los últimos 15 años, hemos por fin comenzado a entender un poco mejor cómo conectamos las observaciones de las grandes nebulosas, aquellas compuestas de nubes de gas y polvo, con las estrellas y finalmente a los pequeños planetas como el nuestro. Y lo haremos de la mano de una joven científica que además es una excelente comunicadora de las ciencias. Comenzamos así este nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. En el episodio de hoy tengo el placer de compartir con la doctora Teresa Paneque Carreño, una tremenda científica y divulgadora de la astronomía chilena. Actualmente desarrolla su investigación en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y es autora de la serie de libros para niños El Universo según Carlota, además de muchas otras cosas de divulgación. Tere, muchas gracias y bienvenida a Conversemos de Astronomía. Hola Juan Carlos, súper contenta de poder estar aquí. Lo teníamos pendiente hace rato, quiero transparentarlo para que todos quienes nos escuchan. Bueno, primero que estoy súper feliz de poder conversar en el podcast y segundo de lo especial que siempre es poder hablar, número uno, de mi tema de investigación que pasa poco como en profundidad y hablarlo con otro astrónomo que creo que le da una dimensión muy interesante a las preguntas y a las cosas que podamos ir ahí conversando. Así que estoy muy emocionada, gracias. Yo también, y muchas gracias también porque tuvimos un chascarrillo que no se estaba grabando, así que para que también quienes nos escuchan, tuvimos que empezar de nuevo con este podcast. Así que, bueno, lo primero que quiero partir, Tere, una pregunta súper general, porque la idea es que hayan un par de episodios más de formación planetaria con otros detalles, pero lo primero, ¿cómo se forma un planeta? Bueno, el proceso de formación planetaria lo conocemos un poco con las manos como en el gran... no en detalle, digamos, y creo que eso es lo que a mí me maravilla y lo que me gusta de estudiarlo, que no sabemos exactamente los pasos como súper específicos que ocurren para llegar a tener planetas como el planeta Tierra. Pero lo que sí sabemos, a grosso modo, esa es la palabra que estaba buscando el concepto, es que ocurre como una consecuencia natural del proceso de formación de estrellas como nuestro Sol o estrellas más pequeñas. En las estrellas masivas aún no sabemos si es que ocurre lo mismo. Básicamente, cuando una estrella se forma, ocurre por el colapso de una nube molecular, hay un evento de formación estelar, se forman muchas estrellas, y yo siempre digo, este proceso no es instantáneo, es como cuando uno llena el lavaplatos de agua y le saca el tapón y entonces todo va cayendo a poco, no cae instantáneamente por el drenaje. El material que va formando a la estrella va girando, colapsando y cayendo alrededor de la estrella. El principal objetivo es acretar hacia la estrella, hacerla crecer, acumular suficiente masa en el cuerpo estelar. Pero en ese proceso, por algo que llamamos conservación del momentum angular, o lo pueden imaginar como la persona experta en pizza que gira la masa, el material se aplana y queda en un disco de polvo y gas alrededor de la estrella. Esto es un disco de acreción, eso quiere decir que su principal objetivo es, de nuevo, acretar y que el material caiga hacia la estrella, pero de alguna manera logramos generar trampas de polvo donde el material se acumula y puede formar planetas. ¿Cuáles son los procesos que llevan a formar esos planetas? Bueno, puede ser acumulación de material, que los pequeños gránulos de polvo se vayan juntando como en un efecto un poco bola de nieve o bola de plasticina, o puede ser a través de otros fenómenos como inestabilidad gravitacional o streaming instability, que no sé muy bien cómo se dice en español, pero básicamente que tenemos lugares donde podemos acumular material y generar esos colapsos locales para formar planetas. Pero me gusta mucho porque a través de esa historia sacamos dos cosas. Primero, que la mayoría de las estrellas, como nuestro Sol o más pequeñas, que siguen estos procesos de formación y que van a tener estos discos protoplanetarios, van a tener planetas como una consecuencia natural. Y lo segundo es algo que ya sabemos, pero que siempre es bueno recordar, y es que nosotros estamos hechos del mismo material que las estrellas, solamente que en menos cantidad. Entonces es emocionante, no sé, es muy bonito. Ahora, de nuevo, como digo, esa es la historia, la narrativa, el detalle de cada parte es lo que es un poco difícil de entender y es lo que trato de hacer en mi investigación. Y eso es justamente lo que vamos a tratar. Nos contaste una historia que dura literalmente unos millones de años y la acabas de resumir en un par de minutos. Pero obviamente hay muchas cosas ahí que no entendemos. Tú mencionaste, primero, quiero solamente pedirte una aclaración especial. Ya hablaste de conservación del momento angular, que básicamente esta nube se comprimió y formó Ujú. las estrellas y los planetas.
¿Cómo ocurre esto? ¿Ocurre al mismo tiempo? ¿Se forma primero la estrella? ¿Se forman primero los planetas? ¿Se forman...? ¿Cómo ocurre ese proceso? Sí, es una súper buena pregunta. Primero, quiero algo que me faltó decir y que tú lo rescataste un poquito ahora cuando conversaste, es la escala de tiempo, ¿no? Todo este proceso de formación ocurre, pensamos, en menos de 10 millones de años. 10 millones de años suena muchísimo, pero las estrellas como el Sol viven 10.000 millones de años. Ujú. Entonces, en verdad, es una milésima de la vida de las estrellas, máximo, quizás incluso menos, que están en estos procesos. Y si lo convertimos a escalas humanas, es mucho menos que lo que tarda, por ejemplo, el proceso de embarazo, que son 9 meses, que Claro. es más que una milésima de nuestra vida si pensamos en que vivimos 100 años. Entonces, en verdad son procesos muy rápidos. Y ocurren, como yo decía, un poco al mismo tiempo, pero las estrellas sí ya son estrellas y no protoestrellas, son lo que llamamos young stellar objects, o sea, estrellas jóvenes, pero ya son estrellas mientras estos discos protoplanetarios existen. La manera en la cual los identificamos es a través de la distribución espectral de energía, el SET. Es como un poco extraño decir estos nombres en español, ¿no? Como Sí. pasar de, uno habla mucho en la investigación en inglés, pero cuando uno ve estas distribuciones espectrales de energía, que es en el fondo para quienes nos escuchen que quizás no sean expertos en el tema, es cuánto flujo, cuánta intensidad, cuánta emisión yo voy a tener en ciertas longitudes de onda, en ciertos tipos de luz específicas. Las estrellas tienen un espectro muy característico que es de cuerpo negro, ¿no? Que lo conocemos por el Sol, que lo pueden buscar las personas que les interese, se llama espectro de cuerpo negro. Y el disco aparece como un exceso en el infrarrojo. Entonces, uno puede ver cómo van cambiando las formas de las distribuciones espectrales de energía de las estrellas jóvenes a medida de que la estrella se forma. Primero es como una especie de montañita de forma como deforme que no es tan caliente como lo va a ser la estrella. Está muy cubierta en polvo, que también es más opaco. Luego vemos que aparece la componente de cuerpo negro de la estrella, pero que además tiene otra componente más hacia el infrarrojo porque está un poco más fría, que corresponde a este disco de polvo y gas. E incluso a través de la forma hay personas, esto se hacía pre-ALMA, que podían a través de la forma y del análisis de estas distribuciones espectrales de energía entender si es que los discos tenían cavidades, por ejemplo, si es que les faltaba material más cerca de la estrella, si es que tenían algún tipo de estructura. Hoy en día lo podemos ver directamente con instrumentos como ALMA, pero a través del análisis de estos espectros entendemos que las estrellas ya están en su fase, digamos, con sus temperaturas y con su distribución de cuerpo negro cuando tienen también discos protoplanetarios. Pero lo que no sabemos es si quizás los planetas, y es una discusión que se está dando, si estos discos son planet hosting o planet forming, o sea, si estos discos están efectivamente formando planetas y es en esta etapa donde tenemos a la estrella brillando y tenemos el disco de material que se forma el planeta por primera vez y crece, o si el planeta se formó antes en el proceso de colapso de toda esta nube que está generando la estrella y de alguna manera el planeta sobrevive y luego simplemente crece en el disco protoplanetario. Esa es una discusión muy activa dentro del campo porque vemos estructura en algunas etapas más iniciales que cuando ya está más asentado el sistema disco-estrella. Así que son cosas que aún no entendemos. Tenemos más preguntas que respuestas. Pero es normal, ahí tú mencionaste muchas ideas que me encantaría profundizarlas, pero solamente para aclarar quizá un poco un punto que puede no ser tan visual para muchas personas, sobre todo en un podcast que están escuchándonos, Sí. es, tú mencionaste la estrella brilla, nosotros vemos las estrellas, Ujú. pero nosotros no vemos el polvo. Tú mencionaste que se va al infrarrojo, o sea, solamente para poder entender todo el proceso de formación estelar, no basta con nuestros telescopios clásicos, necesitamos algo más. Exactamente, sí. Y perdón, yo estoy haciendo muy malas prácticas de divulgación científica, pero es que me emociona mucho poder como hablar un Está poco muy más a bien. nivel, a nivel técnico de estas cosas. Creo que nunca había hablado jamás de como la distribución espectral de energía. Vamos con eso, Pero, no hay problema. pero sí, exactamente. Cuando hablábamos de esta distribución y yo les decía, bueno, hay distintos tipos de luz, distintas longitudes de onda, no todas son visibles. Y incluso en el cuerpo negro, en la parte de la estrella, no todo proviene de luz visible y por eso necesitamos otros instrumentos. En el caso de formación de planetas, instrumentos de infrarrojo o de ondas de radio son cruciales. Con el infrarrojo, que van a ser longitudes de ondas un poquito más cortas que las de radio, con el infrarrojo lo que podemos ver y lo que se ve en el espectro es la emisión que proviene de los granos de polvo más pequeños, que son del tamaño de micrómetros. Son granos de polvo muy pequeños que están suspendidos alrededor de la estrella y que se calientan
por la radiación estelar. Entonces les llega la radiación de la estrella y la reflejan, hacen un proceso de scattering que le decimos nosotros. Y esos son los tipos de observaciones que se toman, por ejemplo, en el VLT, en el Very Large Telescope, con el instrumento SPHERE. SPHERE ha sido crucial para poder hacer análisis de estos discos en lo que llamamos scattered light, que no sé cómo sería en español, es como luz Luz dispersada. luz dispersada, exactamente, luz dispersada, dispersión, eso es lo que hacen, gracias. Y luego tenemos a ALMA, que ALMA va a observar en las ondas milimétricas, en las ondas de radio, y ahí ya no está viendo estos granos de polvo pequeños que están en la superficie del disco, sino que está viendo los granos de polvo más grandes que están en lo que llamamos el plano medio. A mí me gusta decir que los discos protoplanetarios, porque he hablado mucho de discos y lo comparé con pizzas, entonces puede ser que la gente tenga la idea que es como un platillo, pero en verdad son más como alfajores. Tienen una capa superior, una dona, claro, tienen una extensión vertical y eso es muy importante porque de hecho yo estudio la extensión vertical de los discos, pero tienen una extensión vertical, tienen como una anchura en esa dimensión, donde en las zonas más hacia arriba, como las tapas del alfajor, la tapa de la galleta, la tapa de la Oreo, lo que ustedes le quieran decir, tiene el gas y tiene los granos pequeñitos que van a estar bien acoplados al gas, porque como son pequeños van a poder ser levantados por el gas. Pero luego en el plano medio, donde está como el relleno, el manjar o el relleno de la galleta, van a estar los granos de polvo más grandes y esperamos los planetesimales que se están formando. Entonces, claro, necesitamos otros instrumentos, en este caso ALMA y ondas de radio en general han sido cruciales para poder observar esa componente más fría y también la componente molecular, porque todas la emisión que ocurre en estos entornos, la gente a veces piensa que los planetas se forman en lugares calientes y tienen esta idea de que los granos de polvo se pueden juntar porque está como todo muy caliente, entonces se está todo moviendo y por eso se juntan. En verdad son lugares muy fríos y eso hace de hecho difícil entender cómo es que los granos se juntan y pensamos que tiene que ver con que como son tan fríos tienen capas de hielo que les permite ser más pegajosos y eso hace que se puedan juntar. Pero el hecho de que sean fríos también hace que si queremos observar la emisión molecular, entender bien cuáles son las componentes moleculares que hay en estos entornos, necesitamos irnos a áreas del espectro donde van a tener transiciones energéticas que podemos observar y eso lo podemos hacer con radio también, con ALMA. Entonces ALMA no solamente nos permite observar los granos de polvo grandes y esta parte de donde se están formando los planetesimales, sino que también poder observar la emisión molecular de lo que está ocurriendo ahí, que es algo que también hago mucho y creo que es fascinante. Que tengamos esa tecnología es fascinante. O sea, como tú dices, son cosas que no vemos con los ojos. Entonces, poder tener y generar un instrumento que nos permita ver luz que está ahí y emisión de cosas que están ahí, pero que no podríamos ver de otra manera, yo creo que es fascinante poder existir en esta época de la tecnología. O sea, yo empecé mi carrera, yo entré a la universidad en el 2014, pero empecé mi magíster en el 2018. Entonces, literalmente yo toda mi carrera he trabajado con instrumento ALMA, hago hoy en día, y eso no sería posible con otros instrumentos. Entonces, la tecnología y la astronomía, mejores amigas. Sí, definitivamente. A mí me encanta pensar esto como cuando uno va al médico y pasas de hacerte un chequeo cuando te coloca, no sé, pues, te ve la lengua o los oídos y después te dice, pero tienes que hacerte un escáner, un electroencefalograma, y todos te dan informaciones distintas. Tú mencionabas, con los telescopios vemos la estrella que está caliente, después el polvo que es dispersado, que está más frío, y después con ALMA lo más frío que está en el centro. Entonces podemos hacer nuestra idea completa. Encuentro realmente fascinante. Y ahí me deja el pase justo para poder hacerte otra pregunta, porque tú mencionabas, estamos viendo una época de cambios. Hace 30 años, cuando probablemente tú estabas recién naciendo, quizás, y yo era un niño, hace 30 años se descubrieron los primeros exoplanetas y eran súper distintos a lo que estaban esperando. Eran planetas como Júpiter que estaban pegados a su estrella. En ese momento nadie sabía cómo se pueden haber formado esta clase de planetas. Sí. Cómo las observaciones han ido cambiando el panorama que teníamos de la formación clásica del sistema solar. Bueno, claro, lo que pasa es que el sistema solar tiene esta distribución que a nosotros nos encanta en formación planetaria, porque tenemos los planetas rocosos cerca de la estrella y los planetas gaseosos fuera, y eso tiene mucho sentido porque cuando uno observa este material, el material no solamente tiene que formarse planetas antes de que el material caiga sobre la estrella, sino que cuando uno analiza las fuerzas y los fenómenos que están ocurriendo en estos discos protoplanetarios, se da cuenta que a medida que yo construyo
granos de polvo más grandes que se desacoplan del gas, porque el gas además va a sentir como lo que llamamos el drag, como un tirón, como que no va a caer directamente, sino que se va a poder sostener por presión y por la temperatura a la cual está. Las partículas sólidas cuando crecen tienden a rápidamente caer hacia la estrella central. Entonces, ahí vemos un proceso a través del cual en general estos discos le llamamos radial drift, como caída radial. Entonces vemos este proceso donde en los discos protoplanetarios la componente sólida está mucho más cerca de la estrella y la componente gaseosa está mucho más extensa. Entonces eso hace mucho sentido cuando uno mira el sistema solar, porque dice, por supuesto, los planetas rocosos se formaron más cerca del Sol porque ahí está el material rocoso y los planetas gaseosos más lejos porque ahí está el material gaseoso y tiene perfecto sentido. Como tú dices, luego esta historia se cae a pedazos cuando uno ve que hay planetas gaseosos muy cerca de las estrellas. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo No es llegaron que ahí? no haya, claro, no es que no haya gas ahí, también hay gas, por supuesto, pero que pensaríamos todos los procesos que forman planetas gigantes que nosotros entendemos, los forman afuera. Las inestabilidades gravitacionales forman planetas gigantes afuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí es donde entra una palabra mágica que es la migración. Igual que los humanos migramos, los planetas también migran. Y los planetas son capaces de moverse de donde se forman. Y entender ¿Cómo? eso, o sea, cómo, bueno, que se forman y que caen y que se mueven y No, que sí, no pero se ¿cómo? quedan. Porque O en sea, el sistema solar los planetas están como orbitando tranquilitos y bueno, no claro. migran. ¿Por Claro, qué importante. migraría un planeta? Sí, migran a medida de que van creando lugares como estables. Entonces, yo no soy experta en simulaciones de migración, quiero decir eso inmediato, pero hay distintos tipos de migración. Migraciones que ocurren como que el planeta se forma en un lugar y luego se mueve hacia otro, o migraciones que ocurren a medida que el planeta se va formando. Para que un planeta se quede en un lugar, para que genere una órbita estable, tiene que haber alcanzado una masa crítica, tiene que haber logrado perturbar la densidad como radial, como la distribución radial del material, tiene que haber logrado hacer como una hendidura donde dice así como aquí me quedo, ¿no? Es como cuando Ya, uno, esta es yo mi pienso casa. cuando uno hace un hoyo en la playa, como típico que uno quiere hacer como un hoyito en la playa y llega el mar y como que le tira arena y como que nunca logras hacer una muralla en la playa hasta que lo logras. Y lo logras cuando has logrado hacer una hendidura lo suficientemente grande como para que sea estable y se sobreponga a lo otro que está pasando. Y lo mismo ocurre con un planeta. Entonces, estos planetas pueden moverse, pueden chocar. Los entornos de formación planetaria son súper caóticos. O sea, nuestra propia luna en el planeta Tierra se formó porque un planetesimal, probablemente el tamaño de Marte, chocó contra la Tierra y le sacó un pedazo. Y, en fin, entonces son lugares complejos y yo creo que lo último que yo sé, al menos por ejemplo, es que en el sistema solar probablemente la presencia de Júpiter evitó que hubiese migración de algunos objetos y de cierta manera protegió el sistema solar interno a donde se formaron y se mantuvieron los planetas rocosos. Pero en otros lugares puede ser que eso no haya sido así, puede ser que se haya formado un planeta y que ese planeta se haya migrado. Hay mucha gente que trabaja en esto, yo no, pero hay mucha gente que trabaja en modelos de migración y en cómo podemos entender la migración de los planetas para predecir y comprender las distintas configuraciones que existen. Ujú. Pero el problema también, y yo creo que es un problema que ocurre mucho en exoplanetas, como la gente que estudia ya planetas que son grandes y que están creados, es la diversidad de sistemas que vemos. O sea, pareciera realmente, yo mientras más estudio, realmente pareciera que cada sistema planetario es su propio ecosistema y su propio lugar donde ocurrieron ciertas cosas, si es que era un sistema binario, si es que había otra estrella, si es que chocó otro disco protoplanetario. Hoy en día vemos evidencia de que no solamente dentro del disco ocurren cosas exóticas, sino que hay estrellas que se forman en lugares donde hay mucha densidad de estrellas jóvenes y que entre ellas pueden chocar y su material salir dispersado. Entonces son muchas las cosas que ocurren que hacen que estos objetos se muevan, como son al final como patatas dentro de una sopa, ¿no? Entonces como que se van moviendo, es caótico, es muy caótico, no son procesos lentos, no son procesos tranquilos, son procesos altamente caóticos y violentos, diría yo, los de Mm. formación planetaria. Claro, y que es difícil de predecir. Qué interesante. Bueno, va a ser tema seguramente, uno de los futuros episodios de formación planetaria va a ser de este proceso así como de particular de la migración, de esa formación. Pero te quiero otra pregunta que me quedó pendiente de hace un rato y que la tenía como un poco preparada acá, es que tú hablaste de alma que es como ha sido clave, es porque antes, y esto quizá cuesta graficarlo, pero literalmente era como, imagina pasarte una foto, quisiéramos capturar a un delincuente con una cámara de vigilancia que tiene un píxel
y de repente pasamos a tener una cámara en alta definición. Uno de los grandes desafíos justamente en formación planetaria es que antes de ALMA no se podía observar nada prácticamente, era como ese píxel único. Y ALMA nos trajo la posibilidad de entender un poquito más. ¿Cómo ha sido ese rol de usar ALMA, de ver las imágenes y para entender, en especial para entender el proceso de formación estelar y planetaria? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es cómo funciona ALMA, ¿no? Porque para darle respuesta a esa pregunta es entender cómo, qué es lo que hace que sea un telescopio tan bueno. Y la manera en la cual funcionamos en radioastronomía, que es cuando observamos con estas antenas, es que mientras más grande sea tu antena, mejor. O sea, la resolución, la cantidad de píxeles, como tú dices, que vamos a tener, depende del diámetro de nuestra antena. Entonces, más grande la antena, mejor voy a ver. Pero hay como un límite frente a qué tan grande podemos construir antenas. Hemos construido antenas de 30 metros, ¿no? Que es como enorme. De Teníamos, bueno, 500, el telescopio de Arecibo, yo no sé cuánto tenía el 300, telescopio de creo. Arecibo, pero una cosa así bestial. Pero hay un límite, ¿no? No puedo construir una antena infinitamente grande. Eventualmente simplemente no puedo. De hecho, Arecibo, que era enorme, al final está roto y mantenerlo era muy costoso y por eso se decide cerrar. Antes de ALMA había un instrumento que se sigue ocupando hasta el día de hoy, que es de Smithsonian en Estados Unidos, que se llama The Submillimeter Array, el SMA. Y ese, para que se hagan una idea, son 8 antenas de 6 metros de diámetro, estoy leyendo la información, que lograba alejarse entre sí las antenas hasta 500 metros. Lo que hacemos con ALMA y con otros arrays que tienen ese nombre es que ocupamos, para no construir una sola antena grande, ocupamos varias antenas que se coordinan a través de algo llamado interferometría, que se ganó el premio Nobel hace mucho tiempo. Es una técnica maravillosa que nos permite, a través de tener como distintas antenas separadas, generar una antena simulada del tamaño de la separación entre antenas. O sea, en vez de tener antenas de 6 metros, el submillimeter array, tienen, ¿verdad?, una antena de 500 metros, porque esa es la distancia máxima que pueden tener entre ellos. Pero por supuesto que mientras más antenas tenga mejor, porque voy rellenando todos esos espacios, y mientras más lejos las pueda poner mejor. ALMA viene a mejorar lo que da el submillimeter array, que podía tomar una distancia de 500 metros, por una línea de base entre antenas de hasta 13 kilómetros. O sea, es absurdo, como más de 10 veces, 20 veces mejor en cuanto a Una locura. definición, y no tiene 8 antenas como el submillimeter array, sino que tiene más de 60. Entonces tenemos muchas más antenas, lo cual me permite rellenar el espacio entre mi antena simulada y tengo una antena de un tamaño simulado de hasta 13 kilómetros. Y eso es impresionante. Entonces, eso es lo que nos da el detalle para poder ver, y yo me acuerdo, bueno, quienes no lo han visto y les interesa este tema, la primera campaña, digamos, intensiva de discos protoplanetarios de un programa, un large program que le decimos en ALMA, que quiere decir programas enfocados específicamente en ese tema, fue D-Sharp con D, y era un programa enfocado en observar estos discos protoplanetarios y ver si se veía alguna estructura. Porque hasta entonces, como tú dices, claro, no teníamos un píxel, quizás teníamos 3 o 5, pero se veían todos como un poco panqueques amorfos. Entonces podíamos estudiar un poco el flujo, tener una idea de la masa, pero realmente no veíamos nada y pareciera que el material estaba simplemente girando. Y las imágenes de D-Sharp yo creo que son icónicas y van a seguirlo siendo por décadas, porque fue la primera vez, aparte de las campañas de puesta en marcha de ALMA, donde también se habían visto que estos discos tenían estructura, pero fue la primera vez que vimos una gran cantidad de anillos, de vórtices, de espirales, y nos dimos cuenta que el material alrededor de estas estrellas no estaba liso, no estaba girando simplemente en un platillo, sino que realmente había una estructura que nos indicaba que estaba ocurriendo un proceso físico. Porque esa es la importancia de la estructura. Si no hubiese un proceso físico ocurriendo, si no hubiesen planetas, que es nuestra explicación favorita, o si no hubiese algún tipo de trampa de polvo, entonces todo el material estaría simplemente liso y estaría en un disco de acreción cayendo tranquilamente hacia la estrella. El hecho de que cada vez que observamos algo en alta definición, veamos estructura, nos ha costado mucho encontrar algún disco que no tenga estructura, nos indica que son discos donde activamente están ocurriendo procesos físicos. Y estudiar esos procesos físicos y hacer modelos que me permitan predecir, ok, si tengo un planeta, entonces voy a tener un anillo, entonces voy a tener una espiral, entonces voy a tener tal y tal cosa. Poder, como en el fondo, avanzar las observaciones al nivel en que estaban las simulaciones, yo creo que fue un salto, pero así
astronómico, no un pequeño paso Literal. para la humanidad, no, fue un salto, no un salto cuántico, porque eso es muy pequeño, sino Cierto. Oh, qué bueno que lo aclaras. Sí. un salto realmente astronómico para la formación de planetas. O sea, un antes y un después. Con ALMA hoy en día somos capaces no solamente de tener resolución espacial, o sea, en el fondo de tener muchos píxeles, sino que también de tener resolución espectral. Y eso es muy importante porque la resolución espectral nos permite, por ejemplo, observar una molécula que está emitiendo en una frecuencia específica, pero también poder observar el movimiento de esa molécula, porque tenemos la Claro. resolución para ver los cambios que tiene, por ejemplo, por acción del efecto Doppler, de que el material se mueve alrededor del disco. Entonces podemos estudiar la cinemática del material que está formando planetas. Y eso ha sido tremendo para poder buscar evidencia de procesos físicos como turbulencia, como planetas en formación, como este tema que mencionaba antes de las flybys, que es cuando un disco interactúa con otro. Eso para Cómo estrellas que están muy cerquitas, que no porque es el están muy caso del Sol, cerca. ¿cierto? Que está solito el Sol, en estrellas Exactamente. cercanas pueden haber dos discos y Claro, pueden pegan. haber dos discos, pueden haber un sistema de estrellas binarias, puede ser que sea otra estrella. A veces vemos discos muy perturbados en el gas, en este material, y como cinemático, y no vemos ninguna estrella cerca, pero los modelos nos dicen que quizás tuvo algún encuentro hace, no sé, 2000 años, ponte tú. Y 2000 años de nuevo es mucho para nosotros, pero para una estrella es un abrir y cerrar de ojos, es como que alguien te pega un empujón en el metro. Claro. Entonces yo lo encuentro fascinante. Yo siempre digo, he tenido el privilegio ahora de conocer otros telescopios. Creo que los telescopios siempre van a ser para mí increíbles que tengamos esa capacidad tecnológica. Admiro profundamente a todas las personas desde el área de la ingeniería, de la tecnología, que trabajan en estos instrumentos, pero para mí ALMA es otra cosa. O sea, es mi instrumento, es el que yo he ocupado, pero Un lugar en tu también corazón. tiene Dilo un así. lugar, tiene un lugar especial en mi corazón y siempre lo va a tener. O sea, soy fan de Alma. Les mando un cariño al equipo de Alma, Sí, son porque en verdad increíbles. es muy emocionante vivir en una época donde tenemos un instrumento así y que además lo están mejorando. Para el 2030, uno diría que hay que mejorarle Alma, pero van a mejorar los detectores para ser capaces de observar más cosas en menos tiempo. Así que siempre se pueden, y ese es el pro que tienen también los telescopios de la Tierra, que los telescopios que están sobre la superficie de la Tierra siempre se pueden ir mejorando. Así que realmente es un lujo trabajar en este momento en formación de planetas. Oye, yo lo quiero. Me encanta. A mí también me gustan mucho los telescopios, algo que también disfruté mucho como astrónomo observacional, era lo que me gustaba ir y observar. Pero te quiero llevar ya de frente a cómo usas ALMA tú, porque hablaste hace un rato de las trampas de polvo, de los procesos físicos, de los vórtices que se generan y que ahora podemos ver. Hablamos de los distintos modelos, no hemos hablado todavía en detalle de los modelos de inestabilidad gravitacional, del crecimiento. Bueno, vamos a tu tema. ¿Cómo son y cómo se distinguen con las observaciones? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cuáles son estos modelos? ¿Nos puede explicar un poquito las diferencias y por qué están compitiendo? Tú mencionaste que está súper activo el campo en este caso. O sea, bueno, a ver, hay varias cosas que responder. Le pido disculpas a todos los auditores porque yo hablo mucho, así que esto va a ser un capítulo largo. Pero, Perfecto. hay varias cosas que responder ahí. Por un lado están los modelos de formación de planetas. Esos modelos, por ejemplo, hay gente que yo diría que no están compitiendo. Pensamos que hay varios procesos que ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, las inestabilidades gravitacionales son un proceso parecido al colapso de nubes moleculares que lleva a formar estrellas, pero dentro del mismo disco protoplanetario. Lo que tenemos es que un disco lo suficientemente frío y masivo también va a colapsar localmente, se va a fragmentar localmente y va a generar planetas gigantes, casi de manera como instantánea. Y estos planetas gigantes van a ser gaseosos, van a tener varias veces la masa de Júpiter y van a estar hacia las afueras del disco. Luego tenemos la idea de que a través de la acreción de pequeños gránulos de polvo podemos formar planetesimales o núcleos de planetas que después podrían ser planetas gaseosos, pero que van a ser sólidos. No tenemos muy claro si los planetas gaseosos todos tienen un núcleo sólido y después acumulan gas o son principalmente de gas y las condiciones de presión hacen que se mantengan así de algún modo, comillas, comillas, similar a las estrellas, porque obviamente no son estrellas, no hacen procesos de fusión. Pero no compiten esos modelos, sino que más bien la gente trata de buscar evidencia de que están ocurriendo, pero entendiendo que podrían ocurrir más de un método al mismo tiempo. Y yo creo que eso es algo
que nos muestra también la complejidad de estos sistemas. Lo que yo hago en particular en el último tiempo, porque en mi tesis de magíster sí me enfoqué mucho en comprobar la existencia de inestabilidades gravitacionales y de observar la parte sólida, o sea, el polvo de los discos y cómo la emisión del polvo y sus estructuras nos podían dar señales de que estaban ocurriendo cosas. Yo hoy en día trabajo mucho más con el gas, con la química, con las moléculas que están ahí presentes y ocupo ALMA para observar en distintas frecuencias, poder ver la existencia de este gas, pero además poder ubicarlo espacialmente. Entonces, la gracia de la química en general, sea en discos protoplanetarios o en cualquier otro lugar, es que la existencia de una molécula química me da de inmediato información sobre las condiciones de temperatura y presión. Por ejemplo, si yo veo agua sólida, en general, en el planeta Tierra es porque hace frío. Si yo veo nieve en un lugar, digo, oh, hace frío. Si veo lluvia, sé que las temperaturas no van a ser tan bajas porque si fueran muy bajas estaríamos viendo nieve, ¿no? Entonces, el encontrar en este caso fases distintas del agua me da información sobre la temperatura. Hay ciertas moléculas que solamente se generan cuando hay intensas cantidades de radiación o en ausencia de otras moléculas. Por ejemplo, los discos protoplanetarios tienen mucho hidrógeno molecular, que es lo que hay como en todas partes del universo, y la segunda molécula más abundante es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, cuando hace mucho frío, cuando las temperaturas disminuyen mucho, también se congela. Entonces, nosotros vemos monóxido de carbono en ciertas zonas del disco, en otras zonas no lo vemos y sabemos que entonces en esas zonas las temperaturas han bajado. Cuando no tengo monóxido de carbono, puedo empezar a formar otros átomos, otras moléculas, otros compuestos que se van a formar en ausencia de esos, ¿no? Entonces uno puede ir jugando a medida que ve o no ve moléculas como un puzzle, ¿no? Como que las voy colocando donde están ubicadas y en base a eso me voy armando un mapa de la temperatura, de la densidad, de la radiación. Y eso es lo que yo hago hoy en día, porque es importante poder entender cuáles son las condiciones en las cuales se van a formar estos planetas y en qué zonas, dependiendo de dónde se estén formando, cuál va a ser la abundancia química. Si queremos responder a la pregunta de si es que hay vida o condiciones de vida, tenemos que entender cuáles son las condiciones moleculares para esa vida inicial. Hay mucha gente, por ejemplo, que hay una tremenda científica en Chile, Viviana Guzmán, que trabaja en la Universidad Católica en temas de astroquímica y ella, por ejemplo, ha estudiado por mucho tiempo el formaldehído. Y el formaldehído es una molécula H2CO, creo, sí, HCCO, sí. El formaldehído es una molécula que es precursora de muchas moléculas orgánicas complejas. Entonces, en sí, claro, yo todas las moléculas que veo tienen 3, 4 átomos, son moléculas muy simples para lo que se considera química orgánica aquí en la Tierra, pero son los precursores de esa química orgánica. Y yo siempre digo, en estos entornos de formación vemos carbono, vemos oxígeno, vemos agua, vemos nitrógeno, vemos todos los ingredientes que tenemos para la vida, pero lo interesante es ver dónde están ubicados y qué otra información puedo extraer de saber la estructura termal y física. Y eso es como lo que yo me dedico con ALMA, a tratar de entender las condiciones físicas del disco en base a la presencia o ausencia y a la distribución de estas moléculas químicas. Yo quiero solamente para transparentar a quienes nos están escuchando que quizás se dieron cuenta de que Tere Paneque en su voz nota la pasión que siente al hablar de estos temas, pero su cara lo refleja de una manera mucho más gráfica. Me encanta cuando pasa esto, cuando podemos sentir como la vibra de los Sí, científicos, cuando es que realmente nunca esto hablo de nos esto. apasiona. No hablo de esto en español. Como Sí. que, y quizás sea un error no hablar de esto, ¿no? Pero a veces como que uno, muchas veces en divulgación científica trata de fomentar ese interés y no irse así como por el rabbit hole, como, como en el Como estamos haciendo detalle de lo ahora. que uno está haciendo. Pero también a veces lo hablo así y digo, pucha, yo creo que también sería súper interesante. Y por eso agradezco mucho este espacio de nuevo, porque creo que es justamente el espacio para hablar de estas cosas más en el detalle en que uno lo hace normalmente. Claro, sin ser una conferencia científica, podemos entender todas estas sutilezas. Yo, por ejemplo, te escuchaba y una persona que está escuchando dice, ¿cómo eso de la temperatura? Porque uno en astronomía no puedes ir con un termómetro a Ujú. medir la temperatura, no puedes ir con una wincha a medir la distancia, los tiempos son millones de años, no puedes esperar. Entonces, ¿cómo usamos todas estas herramientas? Estas moléculas, la física, la química que sabemos, la aplicamos toda para poder entender estos conceptos tan complicados Sí. como la formación de planetas a centenas o decenas de años luz de distancia.
Bueno, ahí viene, Voy, perdón Juanca, antes, solo para cerrar eso, porque no lo dije, pero ahí viene la parte de la astronomía experimental, que mucha gente piensa, bueno, no podemos hacer experimentos en astronomía. Yo pensaba eso cuando entré a la carrera, y en verdad en esta parte de química sí se hacen muchos experimentos y hay laboratorios donde la razón por la cual yo sé la temperatura a la cual emite cierta molécula es también porque la puedo estudiar en laboratorio. Y la razón por la cual yo sé que ese espectro o esa emisión corresponde a tal molécula es porque se estudian en laboratorio. Entonces, hacer ese link, ¿no? Porque la razón por la cual yo hago ese link es también porque las entiendo desde un punto de vista bastante fundamental aquí en laboratorios en la Tierra. Entonces, todo se va juntando, es muy multidisciplinar. sí, y eso, bueno, para quienes les gusta la computación, sin duda también lo necesitamos porque hay que modelar también. Una cosa es Sí. observar y después entender y poder predecir dónde vamos a encontrar. Así que es realmente súper interesante todo lo que está pasando en este campo que crece y crece de la astroquímica. Pregunta súper personal, y quiero aquí de nuevo, porque he visto algunas de tus publicaciones, alguna publicación hasta en Nature por ahí, una de las revistas más prestigiosas del mundo. Como Eh, coautora, como coautora. como coautora, no, 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 la humildad aparte, Tere, está bien. ¿Qué cosas hoy, porque tú hablaste de, estudié en mi magíster esto, ahora estoy más interesada en el gas, ¿qué cosas te quitan el sueño? ¿Qué preguntas dices, yo quiero resolver esto? Ay, Dios mío, ya. Esto va a ser como muy específico, pero la turbulencia. Como ¿La que, turbulencia a de ver, qué? la turbulencia de los discos. Mira, lo que ocurre aquí es que me preparo. Vamos a estar una hora. No, Respiren. lo que ocurre aquí es lo siguiente. Yo te he mencionado muchas veces que los discos protoplanetarios son discos de acreción. Esto quiere decir que el material, el objetivo del disco, bacán que forme planetas, pero el objetivo del disco es que el material caiga hacia la estrella. Si ustedes se ponen con un hilito y una bolita a girarla, van a sentir que la bolita se quiere ir hacia afuera, no se cae hacia adentro. La única manera que tenemos de que el material de lejos caiga hacia adentro es que pierda energía. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos maneras de remover el momentum angular para hacer que el disco vaya acretando hacia la estrella. Necesitamos que el material del disco pierda energía para que pueda efectivamente moverse hacia la estrella, o si no, nada nunca caería a la estrella. Y uno de los grandes problemas de la formación de planetas es cuál es el mecanismo que le quita energía al disco para permitir que todo el material efectivamente caiga hacia la estrella y que el disco se disperse. Solo quiero interrumpirte un segundito porque dice, necesitamos, en realidad necesitamos para entenderlo. La naturaleza lo hace porque sí. Exactamente, necesitamos entender cuál es el mecanismo de la naturaleza para hacerlo, Eso, ese es el exactamente. problema, claro. Sí, pero digamos que en los modelos, como los Ya, científicos, pero sí, toda la razón, necesitamos descubrir qué es lo que hace la naturaleza para quitarle energía al disco. ya. Y ahí, desde hace mucho tiempo, se plantearon como dos grandes teorías. Una teoría era que tenemos vientos en los discos protoplanetarios, que de alguna manera muy ligados al campo magnético de la estrella y a los campos magnéticos que ocurren en las superficies de los discos, por interacción con iones y partículas cargadas que puedan estar en las superficies donde la estrella y la radiación estelar va a ionizar mucho más el material. Entonces, que podían ocurrir vientos que eran capaces en el fondo como que en las superficies de estos discos protoplanetarios, recordemos que son más bien como alfajores, que el material literalmente estuviera como evaporándose casi, como de la superficie del disco. Y a medida que yo pierdo material, voy quitando momentum angular y voy permitiendo que el disco se encoja. Y la otra opción, que es una opción como muy elegante, es que exista algo llamado turbulencia. Esto quiere decir que el material en el disco no esté solamente girando, sino que realmente, igual que en un avión, hayan como fluctuaciones, fluctuaciones como random de velocidad que haga que de repente las partículas como que generen una especie de viscosidad. Entonces, a través del roce y de la viscosidad de las partículas, yo también sea capaz de remover energía del disco. Y esa era una solución muy elegante porque matemáticamente hacía mucho sentido y calzaba muy bien para enfocarla, meterla en los modelos. El asunto es que encontrar esas fluctuaciones de velocidad asociadas a la turbulencia ha sido muy difícil. Encontrar vientos también, ¿ah? Como que las dos cosas han sido difíciles, pero como que por mucho tiempo el tema de la turbulencia se estuvo tratando de una manera con modelos muy complejos que requieren entender mucho el disco, porque si yo modelo el disco, tengo que entender muy bien cuánto material tiene el disco, cuál es la temperatura, cuál es la distribución de densidad que tiene el material, porque todo eso va a afectar en mi resultado final. Y yo hace un par de años, en mi magíster, por completo accidente, o sea, en mi magíster, en mi doctorado, por completo accidente, estaba haciendo un estudio
investigando una línea, investigando una molécula, el CN, cyanide, cianido, no sé cómo se diga en español, perdónenme los químicos, pero estaba investigando esta molécula CN y, y me di cuenta de que como que la distribución de la molécula era un poco extraña. Y la única razón que pudimos encontrar de eso era que el disco, esa molécula nos estaba enseñando que en la ubicación de esa molécula el disco tenía altos niveles de turbulencia. Y esta era solamente la segunda vez que se detectaba turbulencia fuerte en un disco. Ahora, lo que tiene de especial este resultado y lo que a mí me hace muy esperanzadora y que lo que a mí me quita el sueño es encontrar turbulencia en más discos, es que el CN es una molécula que no está en todo el disco. Yo te decía antes que a mí me interesa mucho saber dónde están las moléculas para entender las condiciones en ese lugar específico. El CN es una molécula que está en las zonas elevadas del disco. No está cerca de donde se forman los planetas, por ejemplo. Y O sea, el cianuro está encima, en lugares más calentitos, por así decirlo. claro, en lugares más calentitos, en lugares que tienen mayor radiación de la estrella. Y esto es interesante porque hay muchas teorías que predicen que la turbulencia debiese ser más elevada en las capas superiores del disco, pero antes no teníamos las técnicas o los instrumentos o el conocimiento para poder hacer estudios localizados en lugares donde hay moléculas específicas. Y la mayoría de los estudios anteriores, que tampoco han sido tantos, han sido ocupando monóxido de carbono, que es una molécula mucho más abundante que está en todas partes del disco, y por lo mismo es un poco difícil determinar cuáles son las condiciones específicas de esa molécula. Pero sí podemos hacer eso con CN. Entonces, yo hoy en día lo que estoy tratando de hacer mucho es caracterizar si es que somos capaces de encontrar turbulencia, o sea, fluctuaciones de velocidad, en capas específicas del disco, porque además hay predicciones teóricas de que ciertos mecanismos podrían producir ciertos niveles de turbulencia, pero que esos niveles de turbulencia varíen, que no sean iguales en todo el disco, ¿no? Entonces, es algo como muy específico, pero que si logramos entenderlo bien, nos podría ayudar mucho a entender cómo evolucionan los discos protoplanetarios y cómo es que el material se mueve en los discos protoplanetarios y cuál es el mecanismo que empuja la evolución de estos objetos. Entonces, es como un tema muy específico, pero con consecuencias muy grandes. Y es algo que me parece apasionante, como estar estudiando como una preguntita chiquita que después puede tener como un aleteo de mariposa, ¿no? Como un efecto mariposa súper grande en cómo lo entendemos. Así que por ahora, mi trabajo ese del doctorado fue como el primer trabajo que mostró evidencia sólida de que podíamos tener una diferencia en la turbulencia que teníamos en las zonas elevadas del disco con las zonas donde se están formando los planetas. Pensamos que ahí quizás no haya tanta turbulencia, pero que el hecho de que haya una estratificación de la turbulencia sí estaría en línea con modelos, por ejemplo, de inestabilidades rotacionales magnéticas, no sé cómo se dice en español, magnetorotational instabilities. Pero, pero ese tipo, que yo no sé, cuando yo digo eso suena así como... Magnetorrotacionales, sí. Inestabilidades Sí, magnetorrotacionales, sí. suena como que yo supiera todo sobre esas inestabilidades. No lo sé. Pero los modelos, y ahí es donde entra el trabajo en equipo, ¿no? Hay otra gente que sí sabe mucho de esas inestabilidades y que esos modelos predicen que tendríamos más turbulencia en las capas superiores que en las capas inferiores. Pero hasta ahora no teníamos los métodos para poder detectarlo. Y un poco yo he estado trabajando en generar esos métodos y generar esos estudios. Así que eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Ocupar esta información que he sido capaz de tener sobre la temperatura, la densidad y las condiciones en distintas partes del disco para estudiar a fondo la física en esas zonas. También hemos sido capaces de hacer una unión entre qué tan extenso es el disco verticalmente con la cantidad de material que tiene el disco, que también es una pregunta abierta súper interesante, con la deficiencia de carbono, porque hay discos donde nos falta carbono. Entonces, no sé, creo que lo que yo hago es un poco difícil siempre que uno está intentando hacer algo nuevo, porque yo me metí en esto de estudiar como la estructura vertical del disco y cómo se extiende. Y es algo que antes de Alma no se podía hacer mucho porque igual habían personas que lo hacían, ¿ah? Y quiero destacar también porque habían personas latinas y de México que estaban muy metidas en esto, Paula Caselli, perdón, no Paula Caselli, Paula D'Alessio, es que hay otra Paula Caselli, son las dos como con En otra nombre área. italiano. Paula D'Alessio, Nuria Calvert, son personas que han estado estudiando esto por mucho tiempo antes de Alma, pero
como que siento que no es un área que sea tan pop en este momento, por así decirlo, dentro de mi tema. Entonces, a veces uno tiene dificultades, yo creo que en cualquier ciencia ocurre también, de convencer a la gente que lo que uno está intentando responder y la manera, el enfoque que uno está haciendo para responderlo es algo relevante. Y yo creo que ese apoyo está creciendo y lo veo, ¿no? Como que uno ve como los trabajos iniciales quizás al principio no eran tan citados y de repente explotan y ahora me pasa que voy a conferencias y conozco a estudiantes de doctorado que están ocupando mis códigos y mis métodos para aplicarlos a sus temas y eso me parece muy emocionante, es algo que me emociona mucho sentir que estoy dejando como mi semillita en estas cosas que me quitan un poco el sueño, pero que son maravillosas cuando uno logra sacarlas adelante. Oye, sí, es increíble cuando uno empieza a ver esos resultados y que uno hace una pequeña colaboración o un aporte, es una sensación muy rica. Yo tenía muchas otras preguntas preparadas, pero si no te voy a quitar toda la mañana y también sé que tienes que hacer otras cosas, pero hay una que no me puedo guardar. Con Alma tuvimos un cambio. O sea, literalmente la astronomía de los discos protoplanetarios es un antes y después de Alma. Si tuvieras que tener un deseo así, ¿qué telescopio, qué cosa necesitas para poder hacer otro avance como esto? Así como, ya, los próximos misterios del año 2050 para adelante, 2040 para adelante. ¿Qué te gustaría o qué necesitamos para seguir avanzando? Bueno, a ver, la comunidad alma siempre te va a decir un alma más grande, ¿no? O sea, un alma que se Claro, pase hasta Argentina, ese es el sueño, claro. como que Ponerlo crucemos en la luna. claro, Volar la una luna en antena la en la mitad. luna. Sí, pero a ver, objetivamente Alma, como mencioné en un momento, va a mejorar. Para 2030 Alma va a tener un upgrade de sus sensores y eso en particular para la astroquímica de formación planetaria va a ser estupendo porque las moléculas son tenues, observarlas requiere mucho tiempo y a veces distintas configuraciones del telescopio. Con este upgrade que se le va a hacer, esta mejora, vamos a ser capaces de observar muchas más moléculas en menos tiempo, con menos settings, menos configuraciones. Entonces, eso va a ser muy potente. A mí en particular me interesa mucho, hemos hablado mucho de ALMA, de radio, pero también en el infrarrojo se pueden aprender cosas muy interesantes. Lo estamos viendo con James Webb. Yo tengo que adentrarme un poquito en Webb, pero Webb va a tener un tiempo de vida limitado porque es un telescopio espacial. Entonces, Ujú. 10, 12 años y ya llevamos como 3 o 4 de esos, así que hay que tener un poco de ojo con eso. Y lo siguiente que se viene, que va a ser grande para nosotros, va a ser el ELT, el Extremely Large Telescope, que se está construyendo en el norte de Chile, que tuve el privilegio de ir a ver hace unas semanas y es, o sea, yo insisto, el coloso de nuestra época. Es como Mm. el Coliseo Romano. Yo de verdad me imagino que en años más adelante la gente va a visitar a Chile para ver estas estructuras y decir, wow, cómo construyeron esta cosa tan maravillosa. Es Es increíble, muy ¿cierto? bonito, es una obra así de la ingeniería. Y eso va a ser importante porque en el infrarrojo nos va a permitir también no solamente tener los datos como quizás nos los ha entregado Webb, pero también la resolución espacial y espectral. De nuevo, cuando uno construye un telescopio en la Tierra es mucho más fácil ponerle tecnología y hacerlo más grande que lo que podemos mandar al espacio. Entonces, para nosotros nos va a servir mucho. Ahora, si tuviera que, perdón, ahora que lo dijiste me acabo de pensar, el deseo que tenemos es una sonda espacial que nos pueda medir el hidrógeno molecular. Porque para los discos protoplanetarios, una gran pregunta que no entendemos mucho es qué tan masivos son los discos, qué tanto material hay disponible para formar planetas. Y desafortunadamente, yo te dije antes, el hidrógeno molecular es lo que más hay, lo segundo es monóxido de carbono, pero el hidrógeno molecular no tiene lo que llamamos un dipolo constante. Entonces, no podemos ver los estados vibracionales del hidrógeno molecular, no se pueden ver en radio. No podemos observar la molécula, básicamente es invisible a nuestra tecnología. Pero sí se puede observar en el infrarrojo desde el espacio, pero en longitudes de ondas que no cubre Webb. Entonces, necesitamos tener una misión y es algo que se está empujando mucho desde la comunidad estadounidense, sobre todo para la NASA, pero bueno, hay problemas ahí en este país en este momento. Pero necesitamos mucho una misión de infrarrojo que pueda medir hidrógeno molecular directamente para poder tener una balanza de cuánto material hay en estos discos. ¿Por qué no nos sirve el monóxido de carbono para eso? Bueno, porque lo mencioné la pasada, pero hay temas ahí como de deficiencia de carbono que a veces afecta, que hace que aunque haya mucho hidrógeno molecular, haya menos monóxido de carbono de lo que esperaríamos. Entonces, es difícil medir la masa de los discos y hay algunas sondas que están ahí en prueba que se van a mandar, por ejemplo, desde la Antártica. Hay una llamada como POEM, creo, o POET, que va a tratar de medir de algunos discos, pero lo que más necesitaríamos
sería una sonda que nos permita medir eso. Y eso solo se puede hacer desde el espacio, es caro, es difícil que ocurra, así que por eso necesitamos métodos alternativos como los que yo estoy trabajando, y un instrumento como el ELT yo creo que también va a ser un avance muy potente para la astroquímica y para poder meternos en la zona terrestre, que le decimos, porque todas estas cosas maravillosas que nosotros vemos en discos son, en el mejor de los casos, 5 unidades astronómicas más lejos que la estrella central. No Claro, es entramos, Júpiter para afuera. claro, no entramos en la zona de terrestrial planet forming, no entramos en la zona donde pensamos que se formó la Tierra. Con Webb sí, con Webb podemos ver un poco la química de lo que está muy cerca del disco, pero ahí como que un poco nos vamos hacia el otro extremo y estamos como interior a 0.5 unidades astronómicas. Entonces, con el ELT vamos a poder ver la zona terrestre y eso va a ser muy emocionante. Así que sí, yo creo que es la era dorada. Lo único que peligra en ese sentido para la astronomía y para toda la ciencia es la componente fuerte que necesitamos de colaboración internacional y que para bien o para mal estamos atados a lo que decían nuestros países y cómo decían también colaborar con otros países. Entonces, creo que emocionarnos por la tecnología es maravilloso, pero también es importante recordar que esa tecnología nace de muchas mentes y no de un solo país, sino que realmente de un mundo globalizado y de un planeta que ve como un interés conjunto el estudiar más sobre el universo. Sin duda. Oye, ha sido increíble la conversación. Sin duda me quedan muchas preguntas de tu divulgación, de los libros, cómo balanceas tu vida, pero si no, este episodio va a durar horas, así que quizás en el futuro podemos hacer Parte otro. 2, parte 2 en el futuro. Sí, quería darte muchas gracias compartir con nosotros, doctora Teresa Paneque Carriño, por compartir tu conocimiento, tu experiencia también y tu visión con esto. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Conversemos de Astronomía. Muchas gracias a ti, Juanca, y a toda la gente que nos escuchó, que se quedó a escuchar esto, de verdad. Para mí ha sido un placer y un honor hablar tanto de ciencia. Seguro que hay cosas que no explique tan bien, pero es la falta de costumbre, así que se repita para volver a practicar, hablar de estos temas más técnicos y para más cositas. De verdad, muchas gracias y estamos hablando. Terminamos así un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. Hacemos esta introducción a lo que es la formación planetaria, pero vendrán nuevos episodios. Conversaremos un poco más sobre las simulaciones, cómo se puede modelar estos sistemas en un computador para poder hacer predicciones y salir a buscar más cosas en los observatorios, tanto de radio, óptico y todo cuanto tenemos a nuestro haber. Así que estate atento a los próximos episodios de Conversemos de Astronomía.